¿Alguna vez el desierto te ha susurrado que ya es demasiado tarde para volver atrás? ¿Alguna vez has sentido que cada paso te acerca más al peligro y aún así sigues avanzando? Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando un disparo partió la noche de Arizona y Natalie Keller comprendió, con un nudo helado en el pecho, que llevaba más de una hora caminando en círculos, perdida en algún punto entre Kingman y ninguna parte. Apretó la mano contra su vientre, allí donde crecía un secreto que la aterrorizaba más que cualquier forajido, un secreto capaz de destrozar su nombre y borrar su futuro. Siguió avanzando a trompicones, las botas enredándose en la artemisa, el corazón golpeando más fuerte que el eco del segundo disparo, esta vez mucho más cerca. Era 1883 y todas las reglas del territorio gritaban lo mismo. Las mujeres no viajaban solas después del anochecer, y menos aún las que escondían una verdad que podía incendiar vidas enteras. Si te gustan las historias del viejo oeste llenas de peligro, valor y destinos imposibles, suscríbete al canal, tu apoyo nos da fuerzas para seguir creando estas historias. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde llega este viaje. Pero Natalie había abandonado la pensión de la ciudad hacía 3 horas, necesitando espacio para pensar, para respirar, para averiguar cómo le diría a Kellen Lawson la verdad que la había estado consumiendo durante semanas. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre el paisaje desértico y podía ver el contorno de los edificios en la distancia. No es Kingman, se dio cuenta con el corazón encogido. Había caminado en la dirección totalmente equivocada. Su respiración se aceleró y el pánico se apoderó de su pecho. Llevaba 8 meses trabajando como maestra en Kingman, y en ese tiempo había hecho algo que nunca se había creído capaz de hacer. Se había enamorado profundamente e irrevocablemente de un vaquero que trabajaba en un rancho de ganado a las afueras de la ciudad. Kellen Lawson no era el tipo de hombre que su familia en Boston hubiera aprobado. Era un poco tosco, hablaba sin rodeos y se ganaba la vida con sus manos y su fuerza. Pero tenía unos ojos bondadosos del color de la hierba en verano, y cuando le sonreía durante sus encuentros fortuitos en la ciudad, algo dentro de su pecho parecía estallar de alegría. Su noviazgo había sido breve pero intenso, con momentos robados detrás de la tienda, paseos nocturnos junto al arroyo y una noche perfecta, 3 meses atrás, en la que todo había cambiado entre ellos. No lo había vuelto a ver desde entonces. Él había aceptado un trabajo conduciendo ganado hacia el norte, a Prescott, un viaje que duraría semanas, tal vez meses. Y ahora ella llevaba a su hijo y él ni siquiera lo sabía. Y ella estaba perdida en el desierto, con disparos resonando a su alrededor y lágrimas corriendo por su rostro. Señorita, ¿está bien ahí fuera? La voz la hizo sobresaltarse, y se dio la vuelta para encontrar a un hombre a caballo que se acercaba lentamente, con las manos visibles y sin armas. Incluso con la tenue luz, lo reconoció. Kellen Lawson había regresado de donde quiera que lo hubiera llevado el camino, con aspecto polvoriento y cansado, y como la respuesta a todas las plegarias que ella no había sabido formular. Kellen. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Él se bajó del caballo en un instante y acortó la distancia entre ellos con largas zancadas. Natalie, ¿qué demonios haces aquí fuera? Esos disparos. Hay ladrones de ganado en esta zona. No es seguro. De cerca pudo ver que estaba más delgado, con el rostro oscurecido por el sol y una nueva cicatriz sobre la ceja izquierda. Pero sus ojos eran los mismos, llenos de preocupación mientras la examinaba en busca de heridas. Estaba caminando. Me perdí. Necesitaba pensar. Las palabras salieron a borbotones y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Había imaginado este reencuentro de 1000 maneras diferentes, pero nunca así. Nunca con el vestido lleno de polvo, el pelo suelto y su secreto presionando contra sus costillas como un ser vivo que exigía ser conocido. ¿Pensar en qué? ¿Qué pasa? Ahora tenía las manos sobre sus hombros, firmes y cálidas, y ella quería derrumbarse contra él, pero en lugar de eso se mantuvo rígida. ¿Cuándo has vuelto?, preguntó, retrasando lo inevitable. Hace unas 3 horas,
Fui directamente a tu pensión, pero la señora Patterson me dijo que había salido a dar un paseo. Te he estado buscando. Su pulgar le acarició la mejilla, secándole las lágrimas. Te he echado mucho de menos, Natalie. Cada día en ese camino solo podía pensar en volver contigo. Podrías haberme escrito, dijo ella, y odió lo débil que sonaba su voz. Hice lo correcto. 3 cartas. ¿No las recibiste? Ella negó con la cabeza. La confusión se sumó a su pánico. No recibí nada. Él apretó la mandíbula. Eso explica por qué no me respondiste. Pensé que tal vez habías cambiado de opinión sobre nosotros, sobre mí. Cambié de opinión. Ella lo miró fijamente, a este hombre al que amaba, con una intensidad que la asustaba. Kellen, no he pensado en nada más que en ti desde que te fuiste. He contado los días. He esperado y rezado para que volvieras sano y salvo. Entonces, ¿qué te ha traído aquí, llorando en el desierto? Su voz era suave, pero ella podía percibir la preocupación que había detrás. Era el momento que tanto había temido y anhelado a partes iguales. Respiró temblorosamente, apretó la mano con más fuerza contra su estómago y lo miró a los ojos. Estoy embarazada, susurró. ¿Tu hijo? Lo sé con certeza desde hace unas 6 semanas, aunque lo sospechaba desde antes. Tenía mucho miedo de decírtelo. Sé que no estamos casados, sé que esto arruinará mi reputación, y sé que quizá tú no quieras esto, pero necesitaba que lo supieras porque no puedo ocultarlo mucho más tiempo y no sé qué hacer. Las palabras brotaron de ella como el agua de una presa rota, y cuando por fin se cayó, no pudo descifrar la expresión de su rostro. El caballero parecía contener la respiración a su alrededor. Otro disparo resonó en la distancia, pero ninguno de los dos se inmutó. Las manos de Kellen se desplazaron de sus hombros para acariciar su rostro. Sus palmas callosas rozaban ásperamente su piel. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Esperaba que lo hicieras. Ella parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Qué? Esperaba que me dijeras que estás embarazada de mí. Esperaba que me dieras una razón para preguntarte lo que he querido preguntarte desde la primera vez que te vi pasar por delante de la caballeriza con tus libros bajo el brazo y el sol en tu cabello. Se arrodilló allí mismo, en la arena del desierto, sin soltar sus manos. Natalie Keller, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres hacerme el hombre más feliz de Arizona y ser mi esposa? Sus piernas se sintieron débiles. ¿Quieres esto? ¿Quieres al bebé? Quiero todo contigo. Su voz era ahora firme, segura. Quiero casarme contigo como es debido en la iglesia de Kingman, con todo el pueblo mirando. Quiero construirte una casa con habitaciones suficientes para todos los hijos que podamos tener. Quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme contigo cada noche. Quiero verte crecer con nuestro bebé y estar ahí cuando el niño llegue a este mundo. He querido todo esto desde aquella noche junto al arroyo, pero pensé que debía esperar, cortejarte como es debido, ahorrar más dinero. Pero si estás embarazada de mi hijo, entonces no hay razón para esperar un día más. No estás enfadada. Apenas podías hablar entre lágrimas. Enfadada. Natalie, te estoy agradecido. Soy inmensamente afortunado. Durante esas semanas fuera, me aterrorizaba volver y descubrir que habías seguido adelante, que habías encontrado a alguien más respetable, alguien culto como tú. En cambio, vuelvo y descubro que estás embarazada de mi hijo, y lo siento como un regalo que no me merezco. Ella lo ayudó a ponerse de pie y lo besó con todo el miedo, el alivio y el amor que se habían acumulado en su interior durante meses. Él le devolvió el beso con la misma intensidad, rodeándola con sus brazos por la cintura y abrazándola con fuerza. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, él apoyó la frente contra la de ella. Di que sí, por favor, di que sí. Sí, susurró ella. Sí, me casaré contigo. Sí a todo. Él soltó un grito de alegría que resonó en todo el desierto y luego la levantó en brazos, haciéndola girar hasta que ella se echó a reír y a llorar al mismo tiempo. Cuando la bajó, volvió a arrodillarse inmediatamente y apoyó suavemente la oreja contra el vientre de ella. ¿Oyes algo?, preguntó ella, pasando los dedos por el pelo de él. Todavía no,
pero lo haré. En unos meses podré oír los latidos del corazón de nuestro bebé y será el sonido más hermoso del mundo. Le dio un beso en el vientre a través de la tela de su vestido. Luego se puso de pie y la atrajo hacia él de nuevo. Tenemos que llevarte de vuelta al pueblo y alejarte del peligro. Esos ladrones de ganado se están volviendo más atrevidos. Como para subrayar sus palabras, se oyeron más disparos. Ahora estaban más cerca. Kellen la subió a su caballo y luego se montó detrás de ella, rodeándole la cintura con el brazo. «Agárrate fuerte», le susurró al oído, y entonces cabalgaron a toda velocidad hacia Kingman, con el caballero del desierto pasando a toda prisa junto a ellos. Cabalgaron en silencio durante un rato, con Natalie recostada contra el sólido pecho de Kellen, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en meses. Al final, la curiosidad pudo más que ella. «Dijiste que me escribiste 3 cartas. ¿Qué decían?» Sintió que él sonreía contra su cabello. La primera trataba principalmente sobre el rastro, el trabajo, lo mucho que te extrañaba. La segunda era más larga. Te conté cómo había estado ahorrando dinero, cómo ya había hablado con Samuel Morris sobre la compra de ese terreno al sur de su rancho. Te dije que estaba construyendo algo, tratando de hacer algo por mí mismo para poder ofrecerte una vida de verdad. Y la tercera carta. Su brazo la rodeó con más fuerza. La tercera carta fue la más difícil de escribir. Te dije que te quería. Te dije que te había amado desde el momento en que corregiste mi gramática en la tienda y luego te disculpaste por ser presuntuosa. Te dije que sabía que no era lo suficientemente bueno para ti, pero que iba a pasar el resto de mi vida intentando serlo. Y te pregunté si, cuando regresara, me dejarías cortejarte como es debido con la intención de casarnos. Natalie sintió que nuevas lágrimas le resbalaban por las mejillas. Nunca recibí ninguna de ellas. Pensé que te habías olvidado de mí. Olvidarte. Imposible. Estás grabada en mi corazón, Natalie. No ha habido un solo momento desde que te conocí en el que no te haya llevado conmigo. Llegaron a Kingman mientras las campanas de la iglesia daban la medianoche. Las calles estaban casi vacías. Solo unos pocos clientes nocturnos salían tambaleándose del salón. Kellen llevó el caballo a la pensión, donde Natalie alquilaba una pequeña habitación, pero en lugar de ayudarla a bajar, siguió cabalgando. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A la casa del predicador. Nos casaremos esta noche». «¿Esta noche?» «Pero Kellen, es medianoche. No podemos despertar al reverendo Matthews a estas horas». «Por supuesto que podemos y lo haremos. No voy a pasar otra noche sin ti como mi esposa. Ahora que sé que estás embarazada de nuestro hijo. No es apropiado y, además, no quiero esperar». «¿Y tú?» Pensó en su pequeña y solitaria habitación en la pensión. Pensó en todas las noches que había pasado despierta preocupándose por el futuro, por cómo le diría a Kellen si él la querría a ella y a su hijo. Y ahora aquí estaba él, diciendo que había estado esperando exactamente eso, ofreciéndole todo lo que ella no se había atrevido a soñar. «No», dijo con firmeza, «yo tampoco quiero esperar». El reverendo Matthews estaba comprensiblemente desconcertado cuando Kellen llamó a su puerta a medianoche, pero era un hombre amable que conocía a Kellen desde que era niño. Cuando Kellen le explicó la situación, o al menos las partes que era necesario explicar, la esposa del reverendo se apresuró a buscar testigos. El reverendo se puso el abrigo sobre el camisón y en menos de una hora, Natalie y Kellen estaban en la pequeña iglesia, intercambiando sus votos. La señora Matthews había puesto un ramo de flores silvestres en las manos de Natalie y alguien había encendido las velas del altar. Bajo la luz dorada y parpadeante, Kellen la miró como si fuera lo más preciado del mundo. «Yo, Kellen James Lawson, te tomo a ti, Natalie Rose Keller, como mi legítima esposa», dijo con voz firme y segura. «Prometo amarte, honrarte, protegerte y mantenerte todos los días de mi vida. Prometo ser un buen padre para nuestros hijos y un buen marido para ti. Prometo que nunca dudarás de mi amor ni de mi compromiso. Lo juro ante Dios y ante estos testigos». Cuando le tocó el turno, la voz de Natalie temblaba de emoción, pero logró pronunciar los votos, prometiendo amarlo y honrarlo, permanecer a su lado y construir una vida con él.
Y cuando el reverendo Matthews los declaró marido y mujer, Kellen la besó con tal ternura que la señora Matthews tuvo que secarse los ojos con el pañuelo. Firmaron el certificado de matrimonio y Natalie se quedó mirando su nuevo nombre, Natalie Lawson. Ahora era una mujer casada, era la esposa de Kellen, y en lugar de la vergüenza y el miedo que había estado sintiendo durante semanas, solo sentía alegría. Kellen tenía una habitación en el pequeño hotel de la calle Main, y allí fueron, subiendo las escaleras de la mano. Dentro encendió la lámpara y luego se volvió hacia ella, con una mirada de repente insegura. ¿De verdad te parece bien que todo haya sucedido tan rápido? No te he dado tiempo para planear una boda como es debido, ni para invitar a nadie. Tu familia ni siquiera lo sabe. Natalie dejó las flores y le tomó las manos. Mi familia está en Boston y no hemos tenido una relación muy estrecha desde que me mudé al oeste. Pensaban que dar clases en Arizona estaba por debajo de mi nivel. Probablemente pensarán que casarme con un vaquero está aún más por debajo de mi nivel. Pero no me importa lo que piensen. Te quiero, Kellen. Te quiero desde hace meses. Y sí, todo ha sucedido muy rápido esta noche, pero siento que es lo correcto. ¿A ti no te parece lo correcto? Es como volver a casa, dijo él en voz baja. Es como si todo por lo que he trabajado toda mi vida hubiera encajado en su sitio. Ella levantó la mano y le tocó la nueva cicatriz que tenía encima de la ceja. ¿Cómo te has hecho eso? Ori Steer, no es nada. Todo lo que te rodea es importante para mí. Recorrió la cicatriz con delicadeza. Quiero conocer cada historia, cada detalle. Quiero aprender cada parte de ti. Ahora tenemos tiempo para eso. Tenemos el resto de nuestras vidas. La besó de nuevo, y esta vez no había razón para contenerse, ninguna razón para detenerse. Ahora estaban casados, unidos legal y espiritualmente. Cuando comenzó a desabrocharle el vestido con cuidado, sus manos eran delicadas, reverentes. «¿No te haré daño ni a ti ni al bebé?», preguntó, vacilante. «No. El médico dijo que todo va bien siempre que tenga cuidado. Fuiste al médico la semana pasada. Quería estar seguro antes de decírtelo. Bueno, antes de intentar averiguar cómo decírtelo. Terminó de desabrocharle el vestido y se lo quitó por los hombros, sin apartar los ojos de su rostro. Debiste de estar muy asustada al pasar por esto sola. Estaba aterrorizada, admitió ella. No sabía qué dirías o harías. No sabía si querrías esto. Temía que pensaras que te había atrapado. ¿Atrapado? Le acarició la cara con las manos. Natalie, tú me has liberado. Antes de conocerte, solo seguía los pasos de la vida, trabajando y dejándome llevar sin vivir realmente. Tú me haces querer ser mejor, hacerlo mejor. Me haces querer construir algo duradero. Y ahora vamos a tener un hijo juntos, y no se me ocurre nada más perfecto. Hicieron el amor lentamente, con cuidado. Kellen la trataba como si fuera a romperse, murmurándole palabras de amor al oído. Después se quedaron tumbados enredados en la estrecha cama del hotel, con la cabeza de ella sobre el pecho de él y la mano de él descansando protectora sobre su vientre. ¿Para cuándo está previsto el parto?, preguntó él en la oscuridad. A principios de marzo, según el médico. Quizás a finales de febrero. Eso nos da unos 5 meses, tiempo suficiente para construir una casa y tenerlo todo listo. ¿De verdad vas a construir una casa? Ya he empezado. Es parte del motivo por el que acepté el trabajo de llevar el ganado al norte. La paga era buena y necesitaba el dinero para los materiales. El terreno ya es mío. Lo compré hace 6 meses, justo después de conocerte. Ya entonces sabía que quería algo permanente, algo real. Quería tener algo que ofrecerte. Natalie se incorporó sobre el codo para mirarlo. Siempre has sido suficiente, Kellen. Siempre has tenido algo que ofrecerme. Tu tierra, tu casa, tu dinero. Nada de eso importa comparado con tu corazón. Te mereces el mundo. Puede que no sea capaz de dártelo, pero puedo darte un buen hogar y una buena vida. Puedo darte mi completa devoción. Puedo darte honestidad, lealtad y un amor que nunca se desvanecerá. Eso es todo lo que siempre he querido. Ella lo besó suavemente. Solo tú, solo esto. Se quedaron dormidos abrazados.
Y por primera vez en semanas, Natalie durmió sin pesadillas, sin miedo, sin el peso de su secreto oprimiéndole el pecho. La mañana amaneció brillante y clara, con la luz del sol entrando por la ventana del hotel. Kellen ya estaba despierto, mirándola con una expresión tan llena de amor que le cortó la respiración. «Buenos días, señora Lawson», dijo, y ella pudo oír la alegría en su voz. «Buenos días, marido. ¿Cómo te encuentras? ¿Ningún malestar? Esta mañana no estoy tan mal. Va y viene. Suele empeorar a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde». Le apartó el pelo de la cara. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?» «Ya lo estás haciendo. El simple hecho de estar aquí lo es todo». Se vistieron y bajaron a desayunar al comedor del hotel. Varias personas los miraron fijamente, claramente curiosas por saber por qué Kellen Lawson y la maestra estaban desayunando juntos en el hotel. Al mediodía todo el pueblo sabría que se habían casado. Ayer, esa idea podría haber preocupado a Natalie, pero hoy lucía su nuevo estatus con orgullo. Después del desayuno, Kellen la llevó a la tienda general. «Necesitas un anillo de boda adecuado», le dijo. «Algo que le diga a todo el mundo que estás comprometida». La selección era limitada, pero había una sencilla alianza de oro que le quedaba perfecta en el dedo. Kellen también le compró un cálido chal, unos guantes nuevos, e insistió en comprar tela para que pudiera hacerse vestidos nuevos a medida que creciera con el bebé. «No tienes por qué comprarme todo esto», protestó ella, incluso mientras pasaba los dedos por la preciosa tela azul. «Quiero hacer esto por ti». Sus ojos eran suplicantes y ella se dio cuenta de lo importante que era para él poder proveer y cuidar de ella. «Está bien, gracias». Pasaron el resto de la mañana paseando por Kingman y Kellen la presentó como su esposa a todos los que se encontraban. Algunas personas se sorprendieron, otras parecían desaprobarlo, pero la mayoría les felicitó. Por la tarde, la noticia había llegado a la junta escolar y Natalie recibió la visita del señor Henderson, el presidente. «Señora Lawson», dijo con tono formal y frío, «me temo que tengo malas noticias. La junta escolar ha votado y no podemos tener a una mujer casada enseñando. No sería apropiado, especialmente dada su condición». Natalie sintió que se le enrojecía el rostro por la vergüenza. «¿Cómo se enteró de mi estado?» La señora Patterson, de su pensión, mencionó que había estado enferma por las mañanas. Ella ató cabos cuando se enteró de su repentino matrimonio. Su expresión era severa. «Comprende que esto nos pone en una situación difícil». Antes de que Natalie pudiera responder, Kellen dio un paso al frente. «Mi esposa ya no necesitará el puesto de profesora. Estará ocupada llevando nuestra casa y preparándose para nuestro hijo. Gracias por su tiempo, señor Henderson». Se llevó a Natalie antes de que ella pudiera decir nada más. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, se volvió hacia ella. «Sé que te encantaba enseñar. Lo siento. No pasa nada». Se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. «Me encantaba enseñar, pero esto me gusta más. Me encanta ser tu esposa. Me encanta que vayamos a formar una familia juntos. La enseñanza era solo un trabajo. Esto es una vida. Siempre puedes enseñar a nuestros hijos», dijo él con una sonrisa. «Y tal vez cuando sean mayores, si quieres volver a enseñar, las cosas serán diferentes». Recogieron las pocas pertenencias de Natalie de la pensión. La señora Patterson observaba con los labios fruncidos y la mirada de desaprobación. Natalie la ignoró y se concentró en empaquetar sus libros, su ropa y los pocos objetos personales que había acumulado durante su estancia en Kingman. «¿Esto es todo?», preguntó Kellen, mirando los dos pequeños baúles que contenían toda su vida. «No traje mucho cuando vine de Boston. Quería empezar de cero». «Bueno, ahora lo has conseguido». Levantó los baúles con facilidad. «Vamos, quiero enseñarte algo». Salieron de la ciudad en dirección sur. El sol de la tarde les calentaba la espalda. Después de unos 30 minutos, Kellen desvió el caballo de la carretera principal hacia un sendero más pequeño. Coronaron una pequeña elevación y Natalie se quedó sin aliento. Ante ellos se extendía un hermoso valle, verde a pesar del calor de Arizona, con un arroyo que lo atravesaba. Y allí, cerca de un grupo de álamos, estaba el comienzo de una casa.
Se habían puesto los cimientos y se había empezado a construir la estructura, lo suficiente como para que ella pudiera ver en qué se convertiría. Es nuestra, susurró. Toda nuestra. 40 acres de buena tierra, derechos de agua sobre el arroyo y mucho espacio para el ganado. He estado trabajando en la casa cada momento libre, con tu ayuda, o al menos tu supervisión, ya que no debes hacer trabajos pesados en tu estado. Podemos terminarla antes de que nazca el bebé. Natalie se bajó del caballo y caminó lentamente hacia la estructura de la casa, tratando de imaginarla terminada. ¿Cuántas habitaciones? He planeado 4. Una sala principal para cocinar y estar, un dormitorio para nosotros y 2 habitaciones más pequeñas para los niños. Pero puedo añadir más si quieres. El diseño es flexible. Es perfecto. Ella se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos otra vez. Esta vez eran lágrimas de felicidad. Has construido esto para mí, para nosotros, para nuestra familia. Él se unió a ella, deslizando su brazo alrededor de su cintura. Sé que aún no es mucho, pero lo será. Te lo prometo, Natalie. Voy a construirte una casa preciosa. Puede que lleve tiempo, pero haré de este lugar todo lo que te mereces. Ella se inclinó hacia él, mirando el valle, el arroyo que brillaba bajo la luz del sol, el amplio cielo azul sobre sus cabezas. Ya es todo lo que me merezco porque tú estás aquí, porque estamos juntos. Pasaron el resto de la tarde paseando por la propiedad, Kellen señalando dónde quería construir el granero, dónde pastaría el ganado, dónde Natalie podría plantar un jardín si quería. Le mostró el arroyo, ¿no?, que era más profundo de lo que parecía, con agua clara y fría que bajaba de las montañas. Nunca se seca, le explicó. Incluso en el peor calor del verano, esa fue una de las razones por las que quise esta tierra. El agua fiable lo es todo aquí. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, se sentaron juntos bajo los álamos, con el brazo de Kellen alrededor de sus hombros y la cabeza de ella apoyada en su pecho. No puedo creer que esta sea mi vida ahora, dijo Natalie en voz baja. Ogo estaba aterrorizada y sola. Ahora estoy casada con el hombre que amo y estamos sentados en nuestra propia tierra, planeando nuestro futuro juntos. Parece un sueño. Es real. Te prometo que todo es real. Él le besó la coronilla, y solo va a ir a mejor. Regresaron al pueblo al caer la noche, volviendo al hotel donde Kellen todavía tenía su habitación. Durante los días siguientes, se acostumbraron a una rutina. Se levantaban temprano, desayunaban y luego se dirigían a la propiedad. Kellen trabajaba en la casa mientras Natalie organizaba los suministros, tomaba medidas para las cortinas y los muebles, y comenzaba a planificar cómo convertir el esqueleto de una casa en un verdadero hogar. Escribió a su familia en Boston una carta cuidadosamente redactada en la que explicaba que se había casado y que estaba esperando un hijo. No esperaba mucha respuesta. Sus padres habían dejado clara su decepción cuando decidió mudarse al oeste y aceptar un puesto de profesora en lugar de contraer un matrimonio ventajoso en su lugar de origen. Pero quería que lo supieran. Quería darles la oportunidad de formar parte de su nueva vida, aunque sospechaba que decidirían no hacerlo. Una semana después de su boda, Kellen contrató a 2 hombres del pueblo para que le ayudaran con los trabajos pesados de construcción. Con su ayuda, la casa comenzó a tomar forma rápidamente. Se levantaron las paredes, se construyó el techo y se instalaron las ventanas. Cada día se veían progresos visibles y Natalie se sentía cada vez más emocionada por mudarse a su casa. También se dio cuenta de que su embarazo era cada vez más evidente. A finales de octubre, empezaba a notarse que sus vestidos le quedaban ajustados en la cintura. Kellen parecía fascinado por los cambios en su cuerpo. Constantemente le preguntaba si se encontraba bien, si el bebé ya se movía, si necesitaba algo. «Te vas a volver loco de preocupación», le dijo una tarde mientras él se preocupaba porque ella subiera las escaleras del hotel. «No puedo evitarlo. Llevas dentro lo más preciado del mundo. Quiero asegurarme de que ambos estáis sanos y salvos». Su devoción era entrañable, aunque a veces abrumadora. Pero Natalie descubrió que le encantaba que la cuidaran, que le encantaba tener a alguien que antepusiera sus necesidades a las suyas. Era una experiencia nueva y la apreciaba mucho.
A mediados de noviembre, de noviembre, la casa estaba lo suficientemente terminada como para que pudieran mudarse. Las paredes estaban levantadas, el techo colocado y las ventanas tenían cristales. Los suelos eran toscos pero funcionales, y había una gran chimenea de piedra que Kellen había construido él mismo, trabajando hasta altas horas de la noche para terminarla. Trasladaron sus pocas pertenencias una luminosa mañana de martes. Natalie se quedó de pie en la sala principal, mirando el espacio que sería su cocina y su salón, y sintió una emoción tan fuerte que casi la derriba. «Este es nuestro hogar», susurró. Kellen se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos y posó las manos sobre su vientre, ahora más visible. «Este es nuestro hogar», coincidió él. Durante las semanas siguientes trabajaron juntos para hacer la casa más acogedora. Kellen construyó muebles, piezas sencillas pero resistentes que les serían muy útiles. Un somier para su dormitorio, una mesa y sillas para la cocina, una mecedora que, según él, Natalie querría tener cuando naciera el bebé. Natalie cosió cortinas con la tela que habían comprado, hizo colchas para su cama y poco a poco transformó las habitaciones vacías en algo cálido y acogedor. También comenzaron a entablar relaciones con sus vecinos. Samuel Morris y su esposa Emma vivían en el rancho vecino y un domingo por la tarde se presentaron con una cesta de comida y ofertas de ayuda. «Nos alegra que haya gente joven que se instale aquí», dijo Samuel, estrechando la mano de Kellen con cordialidad. «Este valle necesita gente buena». Emma, una mujer maternal de unos 50 años, se llevó a Natalie a un lado. «¿De cuánto estás, querida?» «De unos 5 meses. Y tienes médico. El doctor Fletcher y Kingman me han estado atendiendo». Emma asintió con aprobación. «Es un buen hombre, pero debes saber cuándo llega el momento. Si necesitas ayuda y no puedes llegar a la ciudad, yo he ayudado a traer muchos bebés al mundo. Mis 4 hijos, además de haber sido comadrona para otras mujeres. Envía a Kellen a buscarme si me necesitas». «Gracias», dijo Natalie, sintiendo cómo la invadía una sensación de alivio. Le había preocupado los aspectos prácticos de dar a luz tan lejos de la ciudad, pero saber que Emma estaba cerca alivió parte de ese temor. Cuando el invierno se instaló en Arizona, Natalie y Kellen se adaptaron a la vida matrimonial. Desarrollaron rutinas, aprendieron los hábitos y preferencias del otro. Ella descubrió que a él le gustaba el café fuerte y negro, que siempre se despertaba antes del amanecer y que tarareaba mientras trabajaba. Él descubrió que ella comía antes de acostarse todas las noches, que tenía un agudo sentido del humor que lo pillaba desprevenido y lo hacía reír, que era más valiente de lo que parecía y más fuerte de lo que ella misma creía. El bebé comenzó a moverse con regularidad y Kellen pasaba muchas tardes con la mano apoyada en el vientre de Natalie, sintiendo las patadas y los movimientos de su hijo. «¿Crees que es niño o niña?», le preguntó una noche mientras estaban acostados en la cama, con el fuego crepitando en la habitación de al lado. «No lo sé. ¿Qué esperas? Que esté sano. Eso es lo único que me importa. Un bebé sano, una esposa sana, eso es todo lo que puedo pedir. Pero si tuvieras que elegir...» Se quedó callado un momento, mientras su mano trazaba suaves círculos sobre el vientre de ella. «Una niña, una hija con tu inteligencia y tu bondad. Una hija a la que pueda enseñar a ser fuerte e independiente. Una hija que sabrá que es amada cada día de su vida». A Natalie se le llenaron los ojos de lágrimas. «Vas a ser un padre estupendo. Lo intentaré. Mi propio padre no estaba mucho por casa. Cuando estaba, bebía demasiado. Quiero ser diferente. Quiero que nuestros hijos sepan que pueden contar conmigo». Llegó la Navidad y la celebraron tranquilamente en su casa. Kellen había conseguido encontrar un pequeño árbol y Natalie lo decoró con guirnaldas de palomitas y adornos de papel. No tenían mucho dinero para regalos, pero Kellen le había tallado un precioso joyero y ella le había tejido una bufanda muy calentita. Cocinaron juntos una comida sencilla y pasaron la noche junto al fuego, hablando de cómo sería la próxima Navidad con un bebé. «Tendremos que enseñarles quién es Papá Noel», dijo Natalie, sonriendo al pensarlo. «Y les dejaremos galletas y leche.
y estarán tan emocionados que no podrán dormir. Te estás adelantando. El bebé solo tendrá unos 9 meses la próxima Navidad. Demasiado pequeño para Papá Noel. Entonces, la Navidad siguiente. Tenemos tiempo. Tenemos mucho tiempo por delante. Cuando llegó enero y Natalie entró en su 8.º mes de embarazo, las cosas empezaron a parecer muy reales. El bebé ya era muy activo, y a veces ella podía ver sus movimientos desde fuera, con el estómago ondulando cuando el niño cambiaba de posición. El Dr. Fletcher fue al rancho para examinarla, haciendo el viaje a pesar del clima invernal por insistencia de Kellen. Todo parece estar bien, les dijo después de su examen. El bebé está en la posición correcta y su esposa está sana y fuerte. Yo diría que le quedan entre 4 y 6 semanas más. Después de que el médico se marchara, Kellen se volvió aún más atento, si es que eso era posible. Apenas dejaba que Natalie levantara un dedo, insistiendo en hacer todo el trabajo pesado de la casa. Ella le seguía la corriente, comprendiendo que su actitud protectora provenía del amor. Una fría mañana de febrero, Natalie se despertó y notó los primeros signos de que el parto podría estar acercándose. No le dijo nada a Kellen de inmediato, ya que no quería preocuparlo si al final no era nada. Pero a medida que avanzaba el día, las sensaciones se hicieron más fuertes y regulares. Al llegar la noche, supo que el bebé estaba al caer. Kellen le dijo con calma mientras él avivaba el fuego. Tienes que ir a buscar a Emma. Él se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. El bebé está a punto de nacer. Sí, ahora. La miró fijamente durante un momento, como paralizado, y de repente se puso en acción. La ayudó a llegar al dormitorio, se aseguró de que estuviera cómoda y luego salió corriendo a ensillar su caballo. Ella podía oírlo alejarse a toda velocidad hacia el rancho Morris, y entonces la casa quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego y su propia respiración. Las contracciones aún eran espaciadas, pero eran evidentes y cada vez más fuertes. Natalie intentó recordar todo lo que le había dicho el médico, todo lo que había leído en el libro que había tomado prestado. Respiró para soportar el dolor e intentó mantener la calma. Kellen regresó con Emma en un tiempo récord. La mujer mayor entró inmediatamente y se hizo cargo de la situación. Muy bien, querida, déjame echarte un vistazo, dijo, ayudando a Natalie a quitarse el vestido y ponerse un camisón. Le hizo un rápido examen y asintió. Lo estás haciendo bien. Los primeros bebés tardan en nacer, así que no esperes que sea rápido, pero todo parece normal y saludable. Kellen se quedó en la puerta, pálido. ¿Qué puedo hacer? Mantén el fuego encendido, hierve agua y no te metas en medio a menos que te llamemos, dijo Emma con firmeza pero amablemente. Esto es trabajo de mujeres, y solo te pondrás enfermo de preocupación. El parto fue largo y difícil. Las contracciones se hicieron más frecuentes e intensas a medida que avanzaba la noche. Natalie intentó ser valiente, intentó no gritar, pero al final el dolor fue demasiado y no pudo contenerse. Gritó e inmediatamente Kellen estuvo allí, a pesar de las órdenes de Emma de que se mantuviera fuera de la habitación. Estoy aquí, dijo, tomándole la mano. Estoy aquí mismo. No deberías estar aquí. Natalie jadeó entre contracciones. Esto no es apropiado. No me importa lo que sea apropiado. Eres mi esposa. Este es mi hijo. Me quedaré. Emma pareció querer discutir, pero luego se encogió de hombros. Está bien, pero si te desmayas, te dejaré en el suelo. No se desmayó. Se quedó al lado de Natalie durante todo el proceso, sosteniéndole la mano, limpiándole la frente con un paño frío y susurrándole palabras de ánimo. Ella le apretó la mano con tanta fuerza que estaba segura de que le estaba haciendo daño, pero él nunca se quejó, nunca se apartó. Al amanecer del 15 de febrero de 1884 nació su bebé, un niño, sano y llorón, con una mata de pelo oscuro y los ojos verdes de Kellen. «Tienes un hijo», anunció Emma, colocando al bebé sobre el pecho de Natalie. Natalie miró a la diminuta personita que había llevado en su vientre durante 9 meses y sintió un amor tan abrumador que apenas podía respirar. Kellen lloraba desconsoladamente, con lágrimas corriéndole por las mejillas mientras miraba a su hijo. «Es perfecto»,
susurró Kellen, tocando suavemente con el dedo la diminuta mano del bebé. El bebé agarró inmediatamente su dedo y lo sujetó con fuerza. Mira eso. Ya es fuerte. Emma limpió todo con eficiencia, enseñó a Natalie a amamantar al bebé y se aseguró de que tanto la madre como el niño estuvieran bien. Lo has hecho muy bien, querida. Y tú, Kellen Lawson, me has sorprendido. No muchos hombres tienen el estómago para asistir a un parto. No me lo habría perdido por nada del mundo, dijo Kellen, sin apartar los ojos de su esposa y su hijo. Después de que Emma se marchara, prometiendo volver al día siguiente para ver cómo estaban, Natalie y Kellen pasaron horas simplemente mirando a su bebé. Habían hablado de nombres durante el embarazo, pero ahora que estaba allí, real y sólido y suyo, tenían que decidir. ¿Qué tal, Kyle?, sugirió Natalie. Kyle James Lawson, por tu segundo nombre. Kyle, repitió Kellen probándolo. Miró al bebé dormido en sus brazos. Kyle Lawson me gusta, es fuerte. Bien, Kyle, lo es. Entonces el bebé resultó ser relativamente fácil, como suelen ser los bebés. Mamaba bien, dormía durante periodos razonablemente largos y parecía contento siempre que estuviera caliente y alimentado. Kellen fue un padre devoto desde el primer momento, sosteniendo constantemente a Kyle, hablándole, cantándole. Natalie observaba a su marido con su hijo y se enamoraba aún más de él, algo que no había creído posible. Las semanas posteriores al nacimiento de Kyle fueron agotadoras, pero felices. Natalie se recuperó lentamente, con el cuerpo cansado por el esfuerzo del parto. Kellen se encargó de la mayoría de las tareas domésticas, cocinar, limpiar y cuidar de los animales, y solo le entregaba el bebé a Natalie cuando necesitaba alimentarlo. Emma los visitaba con regularidad, trayendo comida, consejos y ofertas de ayuda. Cuando llegó marzo y el tiempo empezó a calentar, Natalie recuperó sus fuerzas y pudo volver a asumir más tareas domésticas, aunque Kellen siguió ayudándola mucho, sin querer que se excediera. Una tarde de mediados de marzo, mientras estaban sentados juntos en el porche viendo la puesta de sol, con Kyle dormido en los brazos de Kellen, Natalie reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en menos de un año. ¿Te acuerdas de la noche que me encontraste en el desierto?, preguntó ella. Nunca lo olvidaré. Estaba aterrorizado por si te había pasado algo. Tenía mucho miedo de contarte lo del bebé. Pensé que te enfadarías, te sentirías atrapado o me rechazarías. Él la miró con seriedad. Lo que dije aquella noche lo dije en serio. Esperaba que me dijeras exactamente eso. De hecho, había estado rezando durante esas semanas en el camino, rezando para que, cuando volviera, tú siguieras queriéndome, rezando para que tal vez hubiera una razón por la que tuviéramos que casarnos inmediatamente. Sé que suena extraño, tal vez incluso mal, pero te deseaba tanto, Natalie. Deseaba tanto una vida contigo. Y cuando me contaste lo de Kyle, sentí que Dios había respondido a mis plegarias. Nunca me dijiste que habías estado rezando por eso. Tenía miedo de que pensaras que estaba loco, pero es verdad. Quería casarme contigo desde el primer momento en que hablamos de verdad. ¿Te acuerdas de aquel día en la tienda cuando te corregí la gramática? Ella sonrió al recordar. Yo estaba comprando provisiones y tú estabas allí comprando libros para la escuela. Dije que algo era para arreglar el corral y tú muy educadamente mencionaste que debería ser para arreglar el corral. La mayoría de las mujeres me habrían ignorado o menospreciado por no hablar correctamente, pero tú sonriste y lo dijiste amablemente, y luego te disculpaste por ser presuntuosa. Me enamoré de ti en ese mismo instante. Eso fue hace 10 meses, los mejores 10 meses de mi vida. Él movió a Kyle con cuidado y luego se inclinó para tomar la mano de Natalie. Cada día contigo ha sido un regalo. Ni siquiera los días difíciles, ni siquiera los momentos aterradores cambiarían nada de ello. Yo tampoco. Ella le apretó la mano. Te quiero, Kellen Lawson. Me encanta nuestra vida juntos. Me encanta nuestro hijo. Me encanta todo lo que estamos construyendo aquí. Yo también te quiero, más de lo que puedo expresar con palabras. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de brillantes tonos rojos y dorados. Kyle se movió en los brazos de Kellen,
haciendo pequeños ruidos de bebé, y luego se calmó de nuevo, contento. A medida que la primavera daba paso al verano, continuaron trabajando para mejorar el rancho. Kellen compró un pequeño rebaño de ganado con el dinero que había ahorrado y comenzaron el verdadero trabajo de la ganadería. Era un trabajo duro, exigente y agotador, pero era suyo. Cada valla que reparaban, cada ternero que nacía, cada mejora en la propiedad era una inversión en su futuro. Natalie se encargaba de las tareas domésticas y cuidaba de Kyle, que crecía rápidamente. En verano, ya sonreía y reía, y su personalidad comenzaba a aflorar. Era un bebé feliz, risueño, fascinado por todo lo que le rodeaba. Kellen pasaba cada momento libre con él, enseñándole, jugando con él, contándole historias sobre el rancho y la tierra en la que vivían. En julio, llegó una carta de Boston. A Natalie le temblaban las manos al abrirla, sin saber qué esperar. La letra de su madre era clara y precisa, y las palabras formalmente educadas. Reconocían el matrimonio y el nacimiento de su nieto, pero dejaban claro que no aprobaban sus decisiones. No visitarían Arizona y no esperaban que ella regresara a Boston. Era, en esencia, una carta que la apartaba de la familia. Kellen la encontró llorando en el porche, con la carta arrugada en la mano. ¿Qué pasa?, le preguntó, inmediatamente preocupado. Ella le entregó la carta, incapaz de hablar. Él la leyó rápidamente y su expresión se ensombreció por la ira. Son unos necios, dijo finalmente. No te merecen ni a ti ni a Kyle. Son mi familia. No, ahora tu familia somos nosotros, Kyle y yo, y te queremos más de lo que ellos jamás podrían quererte. La abrazó y la dejó llorar contra su pecho. Siento que te hayan hecho daño, pero no los necesitamos. Nos tenemos el uno al otro, y eso es suficiente. Ella sabía que tenía razón. El rechazo de sus padres aún le dolía, pero no la devastaba como lo habría hecho un año atrás. Había construido una nueva vida aquí, una vida mejor con personas que realmente se preocupaban por ella. La familia Morris los había adoptado, tratándolos como a los hijos que nunca tuvieron. La pequeña comunidad de ganaderos del valle se cuidaba y se ayudaba mutuamente. Ahora tenía amigos, amigos de verdad que la valoraban por lo que era, no por sus conexiones familiares o su educación. Esa noche, después de que Kyle se durmiera, Natalie y Kellen se sentaron juntos y escribieron una respuesta a sus padres. Era breve y educada. Les agradecía su carta, les contaba un poco sobre Kyle y el rancho, y dejaba claro que, aunque siempre estarían encantados de mantener el contacto, no necesitaban su aprobación ni su apoyo. Era una carta de despedida, una forma de decir adiós a esa parte de su vida. Cuando el verano dio paso al otoño, celebraron el primer medio cumpleaños de Kyle con una pequeña fiesta. Emma y Samuel vinieron junto con algunos otros vecinos. Fue una celebración sencilla, pero llena de amor y risas. Kyle, que ahora tenía 6 meses y se sentaba solo, era el centro de atención y deleitaba a todos con sus balbuceos y sus grandes sonrisas sin dientes. «Lo habéis hecho muy bien», le dijo Samuel a Kellen mientras observaban a las mujeres mimar al bebé. «Un buen rancho, una esposa preciosa, un hijo sano. Eres un hombre afortunado, joven. Lo sé. Cada día soy consciente de lo afortunado que soy». Esa noche, después de que los invitados se marcharan y Kyle se durmiera, Natalie y Kellen se acostaron en la cama y hablaron. «¿Eres feliz?», le preguntó él, jugando con su pelo. «Más feliz de lo que jamás pensé que sería posible». «¿Por qué lo preguntas?» «A veces me preocupa. Renunciaste a muchas cosas para estar conmigo. Tu carrera como profesora, tu familia, la comodidad de vivir en la ciudad. Estás aquí, en medio de la nada, trabajando duro todos los días sin ninguna de las cosas buenas que podrías haber tenido. Kellen, mírame». Esperó hasta que él la miró a los ojos. «Tengo todo lo que quiero. Esta vida puede ser dura a veces, pero es real y es nuestra. No echo de menos Boston, ni la enseñanza, ni nada de eso. Me despierto cada mañana junto al hombre que amo y paso los días cuidando de nuestro hijo y construyendo nuestro hogar. ¿Qué más podría desear? ¿Más hijos, tal vez?». Lo dijo con cautela, como si temiera presumir. Ella sonrió. «¿Me estás preguntando si quiero más hijos? Te pregunto si lo considerarías.
Sé que el embarazo y el parto fueron duros para ti. Sé que Kyle aún es pequeño, pero algún día, si quisieras darle hermanos, me gustaría. A mí también me gustaría. No ahora mismo, pero sí. Quiero tener más hijos contigo. Quiero una familia numerosa. Mucho ruido, caos y amor. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. De verdad, 2 o 3 más, si tenemos la suerte. La besó profundamente y ella pudo sentir su alegría, su alivio. Hicieron el amor lentamente, en silencio, conscientes del bebé que dormía en la habitación de al lado. Y Natalie pensó en lo lejos que habían llegado desde aquella noche en el desierto, en la que ella tenía tanto miedo de contarle su secreto. Octubre trajo el 25 cumpleaños de Natalie. Kellen la sorprendió con un vestido nuevo que había conseguido comprar sin que ella lo supiera y un precioso diario encuadernado en cuero para que escribiera todo. Le explicó historias sobre Kyle, sobre el rancho, sobre nuestra vida juntos. Así algún día, cuando seamos viejos, podremos recordar todo esto. Ella empezó a escribir esa noche, narrando su historia desde el principio, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, la noche en que ella le contó lo del bebé, su boda a medianoche. Escribió sobre el nacimiento de Kyle, sobre su vida cotidiana, sobre los pequeños momentos que conformaban su felicidad. Se convirtió en un hábito, escribir un poco cada pocos días, capturar su vida en palabras. Cuando se acercaba el invierno, se prepararon para la primera Navidad de Kyle. Ahora tenía 9 meses, gateaba por todas partes, se subía a los muebles y se metía en todo. Era curioso y activo y los mantenía a ambos constantemente ocupados. La mañana de Navidad, Kellen la sorprendió construyendo un caballito de madera para Kyle. Estaba muy bien hecho, era suave y resistente, claramente un trabajo hecho con amor. Kyle aún era demasiado pequeño para usarlo, pero se rió y aplaudió cuando lo vio. Y Kellen lo subió, sujetándolo con firmeza, mientras fingía que el caballo galopaba. «Vas a ser ganadero como tu papá», le dijo Kellen a Kyle, que balbuceó feliz. «Vas a ayudar con el ganado, montar a caballo y trabajar esta tierra». Natalie los observaba juntos, con el corazón tan lleno que sentía que iba a desbordarse. Esto era todo lo que siempre había deseado, incluso cuando no sabía que lo deseaba. Esto era su hogar, esto era su familia, esto era amor. Al comenzar 1885 se adaptaron al ritmo de la vida en el rancho. El ganado prosperaba y Kellen pudo vender varias cabezas a buen precio. El dinero les permitió hacer más mejoras en la casa y comprar mejor equipamiento para el rancho. No eran ricos en absoluto, pero vivían cómodamente, y eso era suficiente. Kyle celebró su primer cumpleaños en febrero con otra pequeña fiesta. Una semana después, dio sus primeros pasos, tambaleándose entre Kellen y Natalie, gritando de alegría por su logro. A partir de ese momento, no paraba de moverse, explorando todo, metiéndose en todo. En abril, Natalie se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo. Esperó unas semanas para estar segura y luego se lo contó a Kellen una noche, después de que Kyle se durmiera. «Vamos a tener otro bebé», le dijo simplemente. Su rostro se iluminó de alegría. De verdad, el médico dice que estoy de unos 2 meses. El bebé debería nacer en noviembre». La levantó y la hizo girar, y luego la sentó inmediatamente, con aspecto preocupado. «Lo siento, no debería haber hecho eso. ¿Te encuentras bien? ¿Tienes náuseas?» «Un poco, pero no tan fuertes como con Kyle». «Me siento bien, Kellen. Feliz. Otro bebé. Kyle va a ser hermano mayor». Él se rió, sacudiendo la cabeza con asombro. «Nuestra familia está creciendo. Este embarazo fue diferente al primero». Natalie tenía menos miedo y más confianza en lo que le esperaba. Además, tenía a Kyle para mantenerla ocupada, lo que significaba menos tiempo para preocuparse por cada pequeña cosa. Las náuseas matutinas pasaron rápidamente y al llegar al cuarto mes, se sentía mejor que en semanas. Ese año el verano fue caluroso y estar embarazada bajo el calor de Arizona era incómodo. Kellen instaló un sistema para traer agua fresca del arroyo, y Natalie pasaba las horas más calurosas del día sentada a la sombra con Kyle, leyéndole o jugando a juegos sencillos.
En otoño, cuando entró en su octavo mes, estaba grande e incómoda, pero seguía estando sana. Kyle, que ahora tenía 20 meses, estaba fascinado por los cambios en la forma de su madre. Le acariciaba el vientre con suavidad y decía, bebé, una de las pocas palabras que sabía. Así es mi niño, le decía Natalie. Bebé, tu hermanito o hermanita. Noviembre llegó frío y despejado. El día 10 del mes, Natalie entró en trabajo de parto. Esta vez fue más rápido y más fácil, tal y como Emma había predicho. Por la noche, tuvieron una hija, pequeña y perfecta, con los ojos oscuros de Natalie y un ligero tono rojizo en el pelo. Una niña, suspiró Kellen, sosteniendo a su hija por primera vez. Tenemos una hija. La llamaron Kate Natalie Lawson y fue recibida en la familia con alegría. Al principio, Kyle sospechaba de esta nueva persona que acaparaba tanta atención de su madre. Pero en cuestión de días, intentaba ayudar a cuidarla. Le llevaba juguetes y le cantaba con su vocecita de niño pequeño. Los meses posteriores al nacimiento de Kate fueron caóticos, pero felices. Dos niños menores de 2 años mantenían a Natalie y Kellen constantemente ocupados, pero trabajaban juntos como un equipo, apoyándose mutuamente y compartiendo la carga. Emma seguía siendo una bendición, ya que venía regularmente a ayudar y aportaba su sabiduría y experiencia. La familia Morris se había convertido en algo así como los abuelos de los niños, cuidándolos y brindándoles apoyo cuando era necesario. A medida que avanzaba 1886, el rancho seguía prosperando. Kellen contrató a un joven llamado Thomas para que le ayudara con el trabajo del ganado, lo que le alivió parte de la presión y le permitió pasar más tiempo con su creciente familia. El rebaño había crecido considerablemente y ganaban lo suficiente para vivir cómodamente, incluso para empezar a ahorrar para el futuro. Kate era un bebé más tranquilo que Kyle, contenta con que la cogieran en brazos o la tumbasen en una manta, observando el mundo que la rodeaba. Kyle, ahora un niño travieso de 2 años, no paraba quieto, siempre explorando, siempre haciendo preguntas con su vocabulario cada vez más amplio. Una tarde a finales del verano, mientras estaban sentados en el porche viendo jugar a los niños, Kellen se volvió hacia Natalie. ¿Te acuerdas de aquella noche en que te encontré en el desierto hace ahora 2 años y medio? Me acuerdo. Estaba tan perdida en todos los sentidos de la palabra. Y ahora míranos. Tenemos 2 hijos preciosos, un rancho próspero, una buena vida. A veces tengo que pellizcarme para creer que es real. Es real. Es nuestra realidad, la que hemos construido juntos. Ella se recostó contra él, viendo a Kyle perseguir una mariposa mientras Kate se sentaba en la manta, masticando un juguete de madera. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de aquella noche? ¿Qué? El momento en que dijiste que habías estado esperando que te contara lo del bebé. Tenía tanto miedo, estaba tan segura de que te enfadarías o te sentirías atrapado. Y, en cambio, dijiste exactamente lo que necesitaba oír. Lo has estado haciendo desde entonces, Kellen. Diciendo y haciendo exactamente lo que necesito. Haces que sea fácil quererte. Le besó en la sien, a los dos, a todos vosotros, a toda esta familia que hemos creado. Al ponerse el sol, llamaron a los niños para cenar. Kyle llegó corriendo, parloteando sobre la mariposa que había visto, mientras Kellen cogía a Kate en brazos. Dentro de su casa, cálida y confortable y llena de pruebas de su vida juntos, se sentaron a comer. Después de acostar a los niños, Natalie y Kellen se sentaron junto al fuego, ella con la cabeza apoyada en su hombro y él con el brazo alrededor de su cintura. ¿Eres feliz?, le preguntó él, la misma pregunta que le había hecho muchas veces a lo largo de los años. Feliz como una perdiz, respondió ella. Todos los días. Cuando llegó 1887, Kyle cumplió 3 años y se estaba volviendo más independiente, queriendo ayudar a su padre con las tareas del rancho. Kellen le enseñó pacientemente pequeñas tareas, cómo recoger los huevos de las gallinas que habían adquirido, cómo cepillar suavemente a los caballos, cómo revisar la cerca en busca de daños. Kyle se tomaba sus responsabilidades muy en serio y estaba orgulloso de ayudar. Kate, que ya tenía más de 1 año, caminaba y balbuceaba constantemente. Seguía a su hermano mayor a todas partes,
queriendo hacer todo lo que él hacía. Los dos juntos eran muy traviesos, pero traían tanta alegría al hogar que, incluso en los días más agotadores, Natalie no podía imaginar la vida de otra manera. En primavera, recibieron una carta inesperada. Era de la hermana menor de Natalie, Melissa, que siempre había sido la rebelde de la familia. Escribía que había convencido a sus padres para que la dejaran visitar Arizona, aparentemente para ver el territorio con vistas a conseguir un puesto de profesora, pero en realidad porque quería conocer a la familia de Natalie y ver la vida que su hermana había construido. Natalie estaba nerviosa por la visita, pero también emocionada. No había visto a Melissa en años y, a pesar de todo, echaba de menos a su hermana. Kellen le aseguró que todo iría bien y se prepararon para la visita, limpiando la casa a fondo y preparando la habitación de invitados. Melissa llegó en junio, bajándose de la diligencia en Kingman, con aspecto cansado y polvoriento, pero emocionada. Ahora tenía 23 años y era una mujer joven, en lugar de la niña que Natalie recordaba. Las hermanas se abrazaron, llorando las dos. «Estás estupenda», dijo Melissa, sosteniendo a Natalie a la distancia de un brazo. «La maternidad te sienta bien. Ven a conocer a todos», dijo Natalie, llevando a su hermana donde Kellen esperaba con los niños. Kellen fue educado pero reservado, claramente inseguro de qué esperar de la familia de Natalie después de la fría carta de sus padres. Pero Melissa fue cálida y amistosa, inmediatamente encantada con Kyle y Kate, haciendo preguntas inteligentes sobre el rancho y pareciendo genuinamente interesada en su vida. Durante su visita de 2 semanas, Melissa se integró perfectamente en su rutina diaria. Ayudó con los niños, aprendió sobre la vida en el rancho y pasó horas hablando con Natalie sobre todo lo que había sucedido desde la última vez que se vieron. Fue sincera sobre sus padres, explicando que eran personas orgullosas que no admitían cuando se equivocaban, pero que se habían suavizado un poco con respecto a las decisiones de Natalie. «Mamá pregunta por ti», dijo Melissa una noche mientras estaban sentadas en el porche. «No lo admitirá, pero se arrepiente de haberte rechazado. Guarda las cartas que le enviaste en su cómoda y la he pillado mirándolas. ¿Crees que alguna vez se pondrá en contacto contigo?», preguntó Natalie. «Quizás con el tiempo, ya sabes lo terca que es, pero al ver lo que has construido aquí, al ver lo feliz que eres, se lo diré. Quizás eso ayude». El día que Melissa se marchó para volver a Boston, las hermanas se abrazaron con fuerza. «Vuelve a visitarnos», dijo Natalie. «O mejor aún, múdate aquí. Hay una plaza de profesora libre en Kingman». Melissa se rió. «Quizás lo piense, pero en cualquier caso no volveré a perder el contacto contigo. Te lo prometo». Después de que Melissa se marchara, Natalie sintió una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. La visita de su hermana, su aceptación y aprobación de la vida de Natalie. Eso curó algo que se había roto cuando sus padres la rechazaron. El verano pasó rápidamente, como suelen hacerlo los veranos cuando uno está ocupado y contento. El rancho siguió prosperando y para el otoño Barnum habían ahorrado suficiente dinero como para que Kellen pudiera comprar más tierras, ampliando considerablemente su propiedad. «Vamos a necesitar más ayuda», le dijo a Natalie una noche. «El rancho se está haciendo tan grande que Thomas y yo no podemos gestionarlo solos. Pues contrata a más gente. Ahora nos lo podemos permitir». Contrataron a 2 peones más, jóvenes con ganas de trabajar y dispuestos a aprender. Con la ayuda extra, Kellen pudo pasar aún más tiempo con su familia, algo que había estado deseando. Ese invierno, Natalie se dio cuenta de que estaba embarazada por tercera vez. Ahora tenía 28 años. Kellen tenía 32 y llevaban casados casi 4 años. Parecía una eternidad y al mismo tiempo, nada de tiempo. «¿Estás segura de que quieres otro?», le preguntó Kellen cuando ella se lo contó. «Ya has pasado por muchas cosas. Estoy segura. Te dije que quería una familia numerosa y además estoy sana y fuerte. Esto es lo que hacemos, Kellen. Construimos nuestra familia». El embarazo transcurrió sin complicaciones y en agosto de 1888 dieron la bienvenida a otro hijo.
Lo llamaron Matthew y completó su familia de una manera que ninguno de ellos había esperado. Ahora, con 3 hijos, su casa estaba llena de ruido, risas y actividad constante. Kyle, que ahora tenía 4 años, era un hermano mayor responsable tanto con Kate como con el pequeño Matthew. Ayudaba a su madre con los niños más pequeños y trabajaba junto a su padre en el rancho. Kate, con 2 años y medio, tenía mucha personalidad, hablaba sin parar y se metía en travesuras. Y Matthew era un bebé tranquilo y fácil que parecía contento con todo lo que sucedía a su alrededor. Al llegar 1889, Natalie hizo balance de su vida. Tenía 29 años, 3 hijos y un marido al que amaba más cada año que pasaba. Tenían un rancho próspero, buenos amigos y una vida llena de sentido y significado. La chica que se había perdido en el desierto, aterrorizada por revelar su embarazo, parecía haber existido hacía una eternidad. Una tarde de primavera, mientras celebraban su 5º aniversario de boda, Kellen le dio un regalo. Era una pequeña caja de madera con intrincados grabados. «Ábrela», le instó. Dentro había un trozo de papel doblado. Lo abrió con cuidado y descubrió que era el certificado de matrimonio de su boda celebrada a medianoche 5 años atrás. «Pensé que deberíamos enmarcarlo», dijo él. «Cuelga en la pared para recordarnos dónde empezamos». «Hemos llegado muy lejos», dijo ella en voz baja, trazando las firmas con el dedo. «Así es, y vamos a llegar mucho más lejos. Tenemos toda la vida por delante, Natalie. Nuestros hijos crecerán aquí, y quizá algún día tengan hijos, y este rancho será su legado. Todo lo que hemos construido será suyo». Enmarcaron el certificado y lo colgaron en la sala principal. Un recuerdo de aquella noche en la que todo cambió, en la que el miedo se convirtió en esperanza, en la que 2 personas se convirtieron en una familia. Los años siguieron pasando, cada uno con sus propios retos y alegrías. Kyle se convirtió en un joven capaz que amaba la ganadería tanto como su padre. Kate demostró ser brillante, leyendo y aprendiendo constantemente, y Natalie le enseñó todo lo que pudo, transmitiéndole su amor por la educación. Matthew era más callado, reflexivo, con un talento para trabajar con animales que impresionaba a todos. En 1895, Melissa se mudó a Arizona, aceptando el puesto de profesora en Kingman. Visitaba el rancho con regularidad y finalmente se casó con un comerciante local, estableciéndose definitivamente en el territorio. Su presencia alegraba a Natalie, una conexión con su pasado que le resultaba saludable en lugar de dolorosa. Con el paso de los años, el amor de Kellen y Natalie no hizo más que profundizarse. Superaron sequías y tormentas, crisis económicas y duros inviernos. Celebraron nacimientos y lloraron muertes, incluida la de Samuel Morris en 1898, que les afectó mucho a ambos. Emma siguió adelante, una presencia constante en sus vidas y una querida figura de abuela para sus hijos. Al acercarse el nuevo siglo, Natalie y Kellen se encontraban en la cuarentena, con hijos adultos y un rancho que se había convertido en uno de los más exitosos de la región. Kyle se había hecho cargo de la mayor parte de las operaciones diarias. Kate enseñaba en Kingman, al igual que su madre antes que ella, y Matthew trabajaba junto a su padre y su hermano en el rancho. Una tarde del verano de 1900, Natalie y Kellen se sentaron en el porche de su casa, ahora ampliada y mejorada con el paso de los años, pero esencialmente la misma casa que Kellen había construido antes de casarse. Contemplaban la puesta de sol, como habían hecho innumerables veces a lo largo de sus 16 años juntos. Kyle mencionó que estaba pensando en pedirle matrimonio a Sarah, dijo Kellen, refiriéndose a la hija de un ganadero vecino. «Sé que es una chica encantadora, serán felices juntos». Y Kate recibió otra carta de ese médico de Prescott, el que la ha estado cortejando. Es persistente, hay que reconocerlo. Pero Kate aún no está preparada para sentar cabeza. Le gusta demasiado enseñar. Eso es como su madre, independiente y fuerte. Tomó la mano de Natalie. «Lo hemos hecho bien con ellos, ¿no?» «Sí. Los 3 son buenas personas, amables, trabajadores, honestos. Es todo lo que podíamos pedir». Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato. Entonces Kellen volvió a hablar. «¿Alguna vez piensas en aquella noche en la que te encontré en el desierto?
Normalmente cuando estoy cuidando a los niños o cuando ocurre algo que me recuerda lo diferente que podría haber sido mi vida. ¿Te arrepientes de algo? Ella se volvió para mirarlo. Este hombre que la había salvado en todos los sentidos en que una persona puede ser salvada. Ahora era mayor. Tenía el pelo salpicado de canas alrededor de los ojos por tantos años de entrecerrarlos para protegerse del sol. Pero seguía siendo el mismo hombre que se había arrodillado en el desierto y le había prometido todo. Ni una sola cosa, dijo ella con firmeza. Todas las decisiones que tomé me llevaron aquí, a esta vida contigo. ¿Cómo podría arrepentirme de algo? Te amo, dijo él simplemente. Tanto hoy como el día en que nos casamos, incluso más, yo también te amo. Mientras el sol se ponía al final de otro día, se sentaron juntos en el porche de su casa, rodeados de la vida que habían construido, la familia que habían creado, el amor que los había sostenido a través de todo. El rancho se extendía ante ellos, sólido y real, testimonio de su duro trabajo y determinación. Sus hijos estaban sanos y felices, siguiendo su propio camino en el mundo, pero siempre volviendo a casa, siempre formando parte de la familia. Los años siguientes trajeron más cambios. Kyle se casó con Sarah y construyó una casa en la parte sur de la propiedad del rancho. Un año más tarde tuvieron un hijo, convirtiendo a Kellen y Natalie en abuelos por primera vez. La alegría de tener en brazos a su nieto, de ver a su hijo convertirse en padre, era diferente a todo lo que habían experimentado antes. Kate acabó casándose con el persistente médico de Prescott, mudándose allí, pero visitándolos con regularidad. Continuó enseñando incluso después de casarse, una mujer moderna que tomaba sus propias decisiones. Matthew encontró el amor con una chica del pueblo, se casó con ella en una ceremonia sencilla y la llevó a vivir al rancho, donde encajó perfectamente. Llegaron más nietos y el rancho siguió prosperando. A lo largo de todo ello, Kellen y Natalie siguieron siendo la base, el corazón de la familia. Eran a quienes todos acudían en busca de consejo, consuelo y sabiduría. Su historia de amor, el relato de cómo se conocieron y se casaron, se contaba y se volvía a contar a los nietos, convirtiéndose en una leyenda familiar. En 198, celebraron su 25 aniversario de boda con una gran fiesta. Los tres hijos estaban allí con sus cónyuges e hijos. Melissa vino desde Kingman con su familia. Emma aún vivía y estaba llena de energía a sus 83 años, y asistieron vecinos de todo el valle. Fue que una celebración no solo de su matrimonio, sino de todo lo que habían construido juntos. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa o se hubieran acostado, Kellen y Natalie salieron al lugar donde se encontraba la casa. El lugar donde Kellen le había mostrado la propiedad por primera vez hacía tantos años. 25 años, dijo Natalie, apoyándose en él. Parece imposible que haya pasado tanto tiempo. Los mejores 25 años de mi vida, dijo Kellen. Cada día contigo ha sido un regalo. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche en el desierto cuando te hablé del bebé? Dije que esperaba que así fuera y lo decía en serio. Había estado rezando precisamente por eso, por una razón por la que tuvieras que ser mía, una razón por la que pudiéramos empezar nuestra vida juntos de inmediato. Tenía tanto miedo aquella noche. Pensé que me rechazarías, que rechazarías al bebé. Pensé que mi vida había terminado y en cambio solo estaba empezando. Él la giró para que lo mirara, acariciándole la cara con las manos. Hemos tenido una vida maravillosa juntos, Natalie. Hemos criado a 3 hijos maravillosos. Hemos construido un rancho exitoso. Nos hemos amado mucho. No podría haber pedido nada más. ¿Cómo que no podrías haber pedido nada más? Todavía nos quedan muchos años por delante. Ella le sonrió. Vamos a ver crecer a nuestros nietos, quizá incluso a nuestros bisnietos algún día. Si Dios quiere, asintió él. Y cada día me despertaré agradecido por haberte encontrado aquella noche perdida en el desierto. Cada día daré gracias a Dios por haberme confiado tu secreto, por haber dicho que sí cuando te pedí que te casaras conmigo. Se besaron bajo las estrellas, dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo duradero y real. A sus espaldas, su casa brillaba con una luz cálida,
llena de nietos dormidos y de sus hijos ya adultos. A su alrededor, la tierra que habían trabajado se extendía en todas direcciones, próspera y bien cuidada. Mientras caminaban de vuelta a la casa de la mano, Natalie pensó en la chica que había sido 25 años atrás, caminando perdida por el desierto con un secreto que la aterrorizaba. Pensó en cómo Kellen había aparecido como la respuesta a una plegaria que ella no había sabido formular. Pensó en su boda a medianoche, en el nacimiento de sus hijos, en los años de duro trabajo y tiempos difíciles, y en los momentos hermosos que hicieron que todo valiera la pena. Pensó en el amor verdadero, el que perdura, crece y cambia, pero nunca disminuye. El tipo de amor que construye familias, hogares y legados. El tipo de amor que había encontrado con Kellen Lawson en una noche desértica de 1883. ¿En qué piensas?, preguntó Kellen al llegar al porche. Pienso en lo afortunada que soy, en lo afortunados que somos. Pienso en eso todos los días, dijo él, abriéndole la puerta. Todos los días. Entraron juntos en la calidez de su hogar, rodeados de las pruebas de su vida juntos, y mientras se metían en la cama, envueltos en los brazos del otro como lo habían estado durante 25 años, Natalie susurró, «Te amo. Yo también te amo», le susurró Kellen, «para siempre». Y fue para siempre. Envejecieron juntos en ese rancho de Arizona, viendo crecer a sus hijos y nietos, siempre rodeados de amor y familia. En 1933 celebraron 50 años de matrimonio, un hito increíble, ambos sanos y todavía profundamente enamorados. El rancho pasó a manos de Kyle, que lo gestionó con la misma dedicación que había mostrado su padre. Los hijos de Kate se convirtieron en profesores y médicos, continuando su legado educativo. Los hijos de Matthew eran ganaderos de pura cepa y trabajaban la tierra con el mismo amor que su abuelo. A lo largo de la Gran Depresión, las guerras, los cambios y los retos, la familia mantuvo unida la base que Kellen y Natalie habían construido, permaneciendo fuerte. La historia de su amor, del vaquero que esperaba tener un hijo, de la boda a medianoche y de la vida que construyeron juntos, se transmitió de generación en generación. Kellen falleció pacíficamente en 1936 a la edad de 71 años, rodeado de su familia en la casa que había construido con sus propias manos. Natalie le tomó la mano mientras exhalaba su último aliento, diciéndole que lo amaba y agradeciéndole por la hermosa vida que habían compartido. Ella vivió 3 años más sin él, años llenos de nietos y bisnietos, años de compartir historias, sabiduría y amor. Cuando falleció en 1939, a la edad de 79 años, fue enterrada junto a Kellen en una colina con vistas al rancho que habían construido juntos. Su lápida era sencilla, solo sus nombres y fechas en una línea. Él esperaba, ella confiaba y juntos construyeron para siempre. El rancho continuó generación tras generación, como testimonio de lo que dos personas podían crear cuando se amaban de verdad y por completo. Y cada vez que un miembro de la familia se enfrentaba a una decisión difícil, a un momento aterrador o a la incertidumbre sobre el futuro, recordaba la historia de Kellen y Natalie, del vaquero y la maestra que se encontraron en el desierto y construyeron algo hermoso que perduró mucho después de su muerte. Su historia de amor se convirtió en leyenda, pero más que eso se convirtió en un fundamento, en la prueba de que el amor podía vencer al miedo, de que la esperanza era más poderosa que la duda y de que, a veces, los momentos más aterradores de la vida conducían a los resultados más hermosos. Y en algún lugar del cielo, o donde quiera que vayan las almas cuando abandonan esta tierra, Kellen y Natalie volvieron a estar juntos, finalmente reunidos, con su amor eterno, su historia completa pero sin fin, viviendo en cada descendiente que llevaba su sangre. Cada persona que escuchó su historia y volvió a creer en el amor. El rancho que construyeron seguía en pie un siglo después. Todavía en la familia, todavía prosperando. Un monumento no solo al trabajo duro, sino al amor. El amor verdadero. El tipo de amor que construye legados y cambia vidas y demuestra que, a veces, lo que más tememos revelar es exactamente lo que la otra persona ha estado esperando oír.
Este camino no termina aquí. Suscríbete y acompáñame hacia nuevas historias bajo este cielo sin fronteras.